Me da mucho gusto poder estar contigo una vez más y vamos juntos a pedirle a Dios su bendición para este momento. Señor, te queremos pedir que tú bendigas esto que tú tienes hoy preparado para nosotros. Habla a nuestro corazón y danos un rato en tu presencia donde no haya nada que nos distraiga. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. A través de esta enseñanza que estamos contemplando, realmente Dios quiere recordarnos algo fundamental. ¿Sabes qué es? Que Él nos creó para sí mismo. Pero realmente yo quiero hacer contigo esto algo más personal. Quiero que tú pienses, así que te repitas en el interior, Dios me creó para sí. O sea, Dios me creó en lo personal, eres único delante de Dios, te creó para sí. Y entonces, esta enseñanza te invita a que no pierdas de vista que Dios tiene un propósito para tu vida. Porque todo lo que Dios creó, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios sigue haciendo tiene un porqué. Y realmente deberíamos decir mejor, tiene un para qué. Cuando leemos, por ejemplo, en Génesis, los eventos creativos, leemos la creación, encontramos estas pinceladas cuando leemos las palabras ¿para qué? ¿Para qué? Por ejemplo, dice que Dios puso las grandes lumbreras, ¿no? Y puso el sol para que señorease en el día. Puso la luna en la noche para que señorease en ese tiempo. Finalmente, para establecer una diferencia, una separación entre la luz y las tinieblas. Y fíjate cómo el trabajo de Dios siempre tiene este sentido, siempre tiene este objetivo. En la vida de cada persona que se acerca a Él para entregarle su vida, para aceptar su señorío, Dios lo primero que hace es encender una lumbrera en nuestro corazón. ¿Para qué? Esas palabras sí quiero que te resuenen. ¿Para qué? Para que podamos distinguir las cosas, para que podamos discernir entre lo que le agrada a Dios y lo que no, para poder encontrar, alumbrados por esa luz, lo que nuestra vida necesita y realmente diferenciar entre lo que satisface y lo que no satisface. En el Antiguo Testamento encontramos muchas referencias de cómo Dios se acercaba así al hombre, a su pueblo, a decirle, a ver, están buscando en el lugar equivocado. Hace un par de días me platicaba mi mamá, así con estas palabras, ¿no? Dice, me cansé buscando mi medicina, ¿no? Una medicina que ella toma en las noches y no la encontraba. Y hasta pensó ir por alguien de la casa para ayudarlo a buscarla. Pero entonces me dijo, prendí la luz. ¿Y qué crees? ¿Dónde crees que estaba mi medicina? Ahí, en la orilla del mueble. Y yo todavía le contesto, ¿ya ves, mamá? Pues eso por andar a oscuras todo el tiempo. A mi mamá le gusta mucho andar a oscuras porque le molesta la luz a los ojos. Pero fíjate, ¿cuántas veces lo que Dios nos quiere recordar? Que lo único que necesitamos es dejar que Dios encienda la luz de su palabra en nuestra vida. Esa luz que guía, esa luz que separa, esa luz que discierne y que hace claro ante nuestros ojos lo que de otra forma parecía confuso, lo que de otra forma parecía difícil. Esas situaciones donde aparentemente no sabemos qué hacer, pero cuando permitimos que la palabra de Dios alumbre, Dios con toda claridad nos dice, ¿es por aquí? Estamos caminando con este varón de Dios, con Moisés, que le permitió a Dios hacer esto en su vida, permitió que Dios fuera alumbrando en su vida el camino de su voluntad. ¿Por qué? Porque Moisés entendió que Dios tenía un propósito para su vida. No sabía cuál. Esto es, así vamos a decir, muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque así como tú, como yo, lo que tú necesitas es entender, así, estar convencido, Dios tiene un propósito para mí. No importa si en este momento no sabes cuál es o no lo ves, sino que con sinceridad tú decidas creerle a Dios. Que tú puedas decir,
sé que Dios tiene un plan para mi vida. Creo que Dios tiene un plan para mi vida, porque de tener esa convicción, de tener esa certeza, luego entonces vas a poder tener una razón de peso, una razón realmente importante para escoger lo que Dios te invita a escoger. Vas a tener una razón para decidir aquello que vas a decidir, pero que ya sabes por qué lo estoy haciendo, por qué hago esto, por qué me comporto así, porque le creo a Dios, porque sé que mi vida tiene un plan, no diseñado por mí, sino diseñado por Dios. Y Dios, que está presente en mi vida, por eso comentábamos en el estudio pasado cómo Dios llama a esos dos testigos, el cielo y la tierra, porque siempre está presente en nuestras vidas y nos dice, yo tengo grandes cosas para ti. Me viene a la mente ese pasaje en el Nuevo Testamento donde dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. O sea, ya está preparado para ti. Pero alcanzar esas grandes cosas, lograr esos objetivos altos, siempre inicia con pequeños pasos, pequeñas decisiones. Siempre es así. En cada área de nuestra vida, las pequeñas decisiones que tomamos en las diferentes áreas, en los diferentes momentos, son los que hacen que nuestra vida vaya tomando un rumbo diferente. Que en este caso, a lo que Dios nos invita es a que aprendamos a tomar el rumbo de seguirlo a Él. Esto pasa en lo secular, pero en lo espiritual también. Moisés sabía que Dios tenía un propósito para su vida y él entonces tomó la decisión de escoger lo que Dios le estaba proponiendo. Pero vamos a profundizar en esto. Él escogió sin ver. Como muchas veces Dios nos invita a nosotros. Por eso la vida cristiana es por fe. No ves en un momento dado la provisión de Dios para cierto asunto, pero decides creer, decides confiar. Escoges sin ver. No necesito ver. No necesito simplemente así tenerlo a la vista. Hay una alabanza que me gusta que habla sobre esto y dice, yo no necesito ver el plan. Yo no necesito ver el final. Lo único que necesito es saber que Dios me lo ha prometido. Entonces, solo necesitas creer. ¿Sí? Entonces, no olvides esto. Dios te creó con un propósito. Su propósito es que tú seas suyo, suya. Y tiene un plan para ti. Te toca a ti ahora obedecer, seguirlo, para que puedas descubrir ese propósito para lo cual Dios te creó. Pero esto va de la mano con otra decisión que también tienes que tomar. La decisión de aceptar la responsabilidad de tu vida. ¿Qué crees? Tú eres el responsable de tu vida. Fíjate lo que dice Hebreos 11:25. Otra vez hablando de Moisés, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí nos enseña la palabra de Dios que Moisés llegó a un punto, así un momento de decisión en el cual él dijo, ya no quiero, ya no puedo estar indefinido. Ya no puedo hacer lo que todos los demás hacen porque no conocen a Dios. Ya no puedo tener estos privilegios, que eran muchos, como egipcio, si digo que creo en Dios. Pero además dice el pasaje que él sabía que eran los deleites del pecado. Y entonces toma la decisión, prefirió ser identificado y maltratado como hebreo que gozar de esos deleites temporales. Como creyentes, tú como creyente tienes que tomar la responsabilidad de tu vida. Tú eres el responsable. ¿Sabes qué pasa cuando entendemos que somos responsables de nuestra vida? Abandonamos la justificación. Si tú te encuentras en tu vida justificando algún aspecto, alguna actitud, etc., simplemente es que no estás tomando la responsabilidad de tu vida. Y Dios lo que dice es, tienes que dejar de culpar a otros
por lo que tú vives, por tus problemas. Tienes que dejar de descansar o esperar en otros y tomar tú la iniciativa de seguir a Dios. Por eso observa la palabra en este versículo donde dice escogió, escogiendo. Esta palabra significa que Moisés tuvo que elegir entre diferentes opciones. Tuvo que comparar, tuvo que seleccionar entre lo importante y lo que no era tanto. Tuvo que decidir optar por lo mejor. La palabra de Dios nos enseña que Dios Dios nos va a dar esa luz, regresando a cómo introdujimos esta enseñanza, nos va a dar esa luz para poder distinguir no nada más entre lo bueno y lo malo. Vamos a decir, eso es cosa de niños. Aunque muchas veces el pecado nos puede, y así lo hace, nos puede cegar tanto, que algo que puede parecer de niños, eres enredado, eres enredada en situaciones donde dice Dios, no tenías que haber entrado por ahí. Pero cuando maduras, cuando vas desarrollando tu relación con Dios, te das cuenta que Dios no nada más te hace distinguir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Él siempre quiere lo mejor para tu vida, lo más excelente. Es tu decisión que tu vida pueda ser usada por Dios. Es tu decisión. Lo que tú decidas hacer hoy, en cuanto a las invitaciones de Dios, es tu decisión. Tu vida hoy va a escribir unas líneas. Hoy estamos así disfrutando esta enseñanza de lo que Dios nos pudo dejar escrito de Moisés. Hoy Dios está escribiendo en los libros allá en la eternidad, en el cielo, está escribiendo de tu vida. ¿Qué va a escribir? ¿Va a escribir bien? ¿Va a escribir mal? ¿Qué va a decir de ti? Pero la decisión es tuya. Es como si llegáramos al final del día con Dios y le dijéramos, Dios, pero ¿por qué escribiste esto? ¿Por qué escribiste que desobedecí? Pues es lo que hiciste. ¿Por qué escribiste que no te di tiempo en mi día? Pues es lo que hiciste. No es la decisión de tus papás, no es la decisión de tu pareja, no es la decisión de tus amigos, es tu decisión. Cada uno en nuestro día a día vamos tomando la decisión de ¿cuán cerca queremos estar de Dios? ¿Cerca de Dios o alejado de Dios? Cada uno vamos tomando durante el día nuestra decisión, ¿obedezco a Dios o no? ¿Leo la Biblia o no? ¿Oro o no? Finalmente es mi decisión y es la tuya. Qué hermoso Dios que nos da la libertad para tomar estas decisiones. Y son decisiones que van construyendo nuestro futuro. En un sentido, es como si cada decisión que tomaras fuera de esas huellas que se ponen sobre el pasto, sobre el terreno, para poder ir pisando firme. Entonces, cada decisión que tomas va poniendo esa huella, pero ¿hacia dónde están dirigidas? Esas huellas pueden estar dirigidas hacia la voluntad de Dios o pueden estar yendo hacia tus deseos, hacia tus pasiones, hacia tus gustos, aunque sean correctos, pero que no sean a lo que Dios te ha llamado. ¿Sí? Entonces, una buena decisión siempre te prepara para la siguiente. Pero también una decisión contraria a los principios de Dios te hace más difícil la siguiente decisión o la siguiente invitación a la obediencia. Quiero que noten, vamos a recordar brevemente el versículo 24, quiero que noten esta secuencia. En el versículo 24 que vimos la semana pasada, Moisés primero renunció. ¿A qué renunció? Dice el pasaje, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea, él primero tomó una decisión, a ver, esto, me tengo que negar a esto. Pero viene una acción de negarse a algo, porque está escogiendo algo diferente. Una acción negativa seguida de una acción positiva. Todavía si nos fuéramos un poco más atrás, recordemos cómo Moisés es introducido como ese hijo, ese bebé de unos padres creyentes que por fe escogieron ir en contra del mandato del mundo, del rey, y lo guardaron. Pero ese bebé creció y ese bebé
en el versículo 24, siendo ya grande, dice el pasaje, Moisés, por la fe, siendo ya grande, siendo adulto, renunció a ser llamado principito. Bueno, no dice principito, pero bueno. Hijo de la hija de Faraón. Renunciar es una palabra que no debemos perder de vista en nuestro, no iba a decir en nuestro lenguaje cristiano, pero no importa el lenguaje. Lo que importa es que sea parte de tu vida. Que realmente estés dispuesto, dispuesta a que siempre hay algo a lo que tienes que renunciar por Jesús. Siempre. En los evangelios encontramos al apóstol Pedro hablando a nombre de todos los discípulos, diciéndole a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Fíjate las palabras. Lo hemos dejado todo. Y a veces nosotros, cristianos del siglo XXI, no estamos dispuestos a dejar ni un poquito. Ahora, te pregunto, ¿qué es aquello que en términos generales Dios nos pide que renunciemos? ¿Qué crees que sea? Bueno, igual, en términos generales, Dios siempre va a apuntarle a aquello que se interponga entre tú y Dios. Porque a veces pensamos que Dios nada más está interesado en quitarnos así las grandes fallas, los grandes pecados, las grandes debilidades. Es cierto, hay cosas que por su naturaleza equivocada sabemos que nos estorban, que nos impiden, que son una barrera en nuestra comunión con Dios. Pero hay otras que como son buenas, las defendemos. Luchamos por ellas. Porque nos gustan, porque no vemos el peligro, porque no vemos el potencial que tienen para separarnos de Dios. Y muchas veces hasta les vemos algún beneficio, pero no entendemos que simplemente cualquier cosa que se interpone entre Dios y tú te hace daño. En el Nuevo Testamento Dios lo dice en la ley de una manera muy sencilla, pero que a veces no captamos qué práctica es. Dice, guardaos de los ídolos. Y hay cosas de las cuales hacemos un ídolo y lo ponemos así enfrente de nosotros, vivimos por el ídolo, trabajamos por el ídolo, ¿no? Y el ídolo puede ser algo que Dios mismo te haya dado. Piensa, por ejemplo, en Abraham. De repente Isaac se convirtió en un ídolo. Y entonces Dios tiene que permitir las cosas para llevar a Abraham a entender, a ver, Abraham, Isaac sí es el hijo de la promesa, yo te lo di, estás bendecido con él, pero tú vive para mí. Sígueme a mí. Afortunadamente, Abraham estaba acostumbrado a obedecer. Había decidido obedecer. Y por eso cuando Dios enseguida lo lleva a esta prueba, Abraham enseguida captó. Isaac, no importa cuánto lo amo, no es lo más importante en mi vida. Lo más importante es Dios. Y cuando empezamos a ver las cosas como Dios las ve, es cuando realmente podemos decir que estamos madurando. O sea, en el proyecto de Dios, todos los días debemos estar madurando. Es cuando entendemos cómo Dios ha estado trabajando en nuestro discernimiento. Y cuando podemos empezar a tomar nuestras decisiones sobre la base de lo que Dios dice y no sobre la base de lo que nos gusta, o lo que nos parece, o lo que a nosotros nos parece lo más lógico. A veces yo he escuchado así esta expresión, ay, es que por sentido común. A ver, Dios sí es cierto, nos da sentido común en la palabra de Dios, pero nos da algo más que eso, nos da discernimiento. ¿Sí? Entonces, la madurez inicia cuando comenzamos a tomar la responsabilidad de nuestras vidas. Una señal de madurez es cuando tú dejas de culpar a otros por tus problemas. Y cuando tomas la responsabilidad de tus decisiones. Moisés llegó a ese punto.
Cuando Moisés era niño, bebé, sus padres decidieron por él. Y eso estuvo bien en ese momento. Él tenía que aprender con el ejemplo de la fe de ellos. Pero al crecer fue necesario que él tomara su propia decisión. Llévalo a tu experiencia. Así como Moisés no podía vivir de la fe de sus padres, no podía seguir a Dios apoyándose en la fe de sus padres, tú tampoco hoy puedes seguir a Dios apoyándote en la fe de quienes te rodean, de quienes están cerca de ti. Hay 3 verdades acerca de esto en la vida cristiana. Nadie puede vivir de la entrega espiritual de otra persona. La entrega de mi esposa no es mi entrega. Si ella está entregada y me anima, me alienta a ver su entrega, es mi decisión vivir entregado. No puedo decir, Dios, pues ya con que uno viva bien, pues ya le hicimos. Es mi decisión. Nadie puede culpar a otro del rumbo que está tomando su vida. No importa que los que tengas junto no quieran vivir para Dios. Acuérdate de Josué que dijo, mira, ustedes decidan a quién quieren seguir, a quién van a servir, pero yo voy a servir a Dios. Yo voy a servir a Dios. Y tercer punto, nadie puede destruir tu vida, solo tú. ¡Qué responsabilidad! ¿No? Nadie puede destruir tu vida, solo tú puedes hacerlo. Así que toma la responsabilidad de tu propia vida. Tienes que escoger vivir para Dios. Porque si no escoges vivir para Dios, te vas a encontrar con que estás viviendo para algo que no es eterno. Por muy bonito que sea, por muy brillante que parezca. ¿Y sabes? El diablo es un experto para presentarnos opciones, ofertas de por qué vivir. Pero todas las manzanas del diablo, por muy jugosas, apetitosas y brillantes a la vista que parezcan, todas sus manzanas tienen gusano. ¿Sí? Para que tú escojas correctamente, tienes que hacer algo. Tienes que establecer las prioridades de tu vida. Así que otra decisión que tomó Moisés fue, voy a establecer sobre qué bases quiero vivir. ¿Cuáles son los valores? Es muy común ahora, por ejemplo, en las páginas de internet, que tú entras a ver así alguna empresa, una universidad, lo que sea, ¿no? Y establecen así valores, misión, visión, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus prioridades? Si tú deseas que tu vida cuente para Dios, tienes que definir qué es lo más valioso para ti. Yo no puedo pretender que mi vida cuente para Dios y que lo que para mí es valioso no sea lo que para Dios es importante. Cuando hablamos de vivir para Dios, estamos hablando de que Dios pueda ir siendo tan presente en nuestra vida, que estemos tan empaginados con Él, tan empalmados con Él, que lo que desea Dios es nuestro deseo, no nuestra obligación. Por eso Moisés pudo decidir y tener bien claro esto, porque estableció los valores y las prioridades. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas, nota las palabras, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero nos dice por qué. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Imagínate, Moisés sabía, si yo decido vivir para Dios, voy a ser humillado, voy a ser insultado, voy a ser agraviado, me van a perseguir. O sea, él lo estaba viviendo. Es como estar decidiendo, oye, quiero ser judío en la Segunda Guerra Mundial. Quiero ser negro en el sur de Estados Unidos en la época de la esclavitud.
O sea, que teniendo la oportunidad para marcar tu línea y decir, no, yo aquí no me meto, Moisés dijo, teniendo por mayores riquezas. ¿Sí? Nota la palabra. Él lo sabía. Él lo observó porque lo vio a la luz de la promesa. Ahora, establecer estos valores, estas prioridades, no es algo que se hace a la ligera. Es más, tú puedes hoy estar escuchando este estudio, recordando esta enseñanza, y aún así, tú tienes que tomarte el tiempo, tomarte el lugar para realmente meditar en tu vida, sentarte y considerarlo seriamente. ¿Por qué voy a vivir? Moisés lo hizo así. Él tuvo que detenerse, evaluar lo que Egipto le ofrecía y la oferta de Dios, la promesa de Dios. Lo de Egipto estaba a la vista, lo podía tocar. Lo de Dios era una promesa. Pero él entendió, lo que Egipto ofrece es temporal. Lo que Dios me ofrece es eterno. Y entonces lo consideró, lo reflexionó y escogió a Dios. Lo que Egipto tenía para ofrecerle no se comparaba con la gloriosa recompensa que Dios le ofrecía. Si alguna vez te has preguntado por qué fracasan los creyentes, fracasan porque no se han dado ese tiempo para detenerse a evaluar por qué vivir, evaluar sus valores, evaluar sus prioridades. Y si no hay prioridades, vas a vivir haciendo lo que te venga a la mano a hacer. Y muchas veces te vas a encontrar viviendo por lo urgente y no necesariamente por lo importante. Creyentes que no saben que necesitan algo porque están viviendo totalmente distraídos. Como dice en el Nuevo Testamento, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No saben a dónde van en la vida. No saben qué es lo más valioso en su vida. Por eso Dios nos invita a establece tus prioridades. Establece tus objetivos. Elige algo sobre qué edificar tu vida y entonces lo que venga encima va a ser valioso, va a ser importante. Porque si no estableces los valores para tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Que alguien más los va a establecer por ti. Y de repente te vas a encontrar viviendo por la oferta de valores que el mundo tiene. El mundo tiene una oferta de valores. El mundo sin Cristo tiene una oferta amplia de prioridades por lo cual vivir. Y tristemente muchos creyentes se han tragado ese engaño, han seguido esa línea, esa es su visión, lo que el mundo me ofrece. Y entonces en ese sistema de valores y prioridades que el mundo les ofreció, dejan de seguir a Cristo. Cuando pensaba en esto, me acordaba de Demas, ¿no? Nuevo Testamento. Porque Demas, dice Pablo, porque Demas me ha desamparado siguiendo este mundo. La oferta del mundo. Viviendo por los valores que el mundo ofrece sin siquiera pensarlo lógicamente. Y entonces adoptan, siguen, pero no pensaron. No evaluaron, no consideraron lo importante y lo valioso que es aprender a ir contra la corriente. Contra la corriente. La escala de valores del mundo, sus prioridades, siempre van así alineados con tres grandes propuestas. El mundo te quiere ofrecer prestigio, reconocimiento, poder. El mundo quiere ofrecerte placer. Apela a tus sentidos, que te sientas bien. Y el mundo también te quiere ofrecer posesiones. Ese dicho de cuánto tienes, cuánto vales. El mundo te quiere ofrecer posesiones. Todas las tentaciones
que enfrentamos en nuestra vida como creyentes tienen que ver con estas cosas. Ahora, piensa en esto. Realmente es de llamar la atención que Moisés todas estas cosas las tenía. O sea, piensa, posesiones. El pasaje dice, él tenía al alcance de su mano, ya lo disfrutaba, los tesoros de los egipcios. Reconocimiento, pues era el hijo de la hija de Faraón. Todo mundo lo identificaba. Poder. Si él seguía por esa ruta, estaba en la línea para el trono de Egipto. Moisés lo tenía, pero lo evaluó, lo consideró, lo comparó con lo que Dios le ofrecía y lo desechó. ¿Por qué? Porque tuvo el valor, porque tuvo el pensamiento, la visión de ubicarlo desde el punto de vista espiritual, valores espirituales en su perspectiva. Ya comentamos en otro momento cómo todo depende del punto de vista, del cristal con que miras las cosas. Y si ese cristal es el punto de vista que Dios nos ha dado a través de su palabra, las cosas van a tomar su verdadero valor. Lo que nosotros tratamos de alcanzar durante la vida, Moisés, en un sentido, nació en esa, o sea, ya siendo adoptado, nació en ese ambiente o creció en ese ambiente. Él ya lo tenía, pero él sabía que esas cosas no satisfacen, que en esas cosas no está la plenitud. Y él buscaba la satisfacción que solo Dios puede dar y la recompensa eterna. Por eso, como creyentes, si algo tenemos que aprender, es aprender a decir no al sistema de valores del mundo, a las prioridades del mundo, y decirle sí a lo que Dios ha puesto ahí delante de ti, en su palabra, en tu comunión con Él, y decirlo sí con convicción. No es pues ya qué, voy a vivir por lo que Dios tiene para mí. Moisés eligió vivir así. Moisés eligió ser ese tipo de persona, una persona definida para Dios. Por esa razón, su vida pudo ser tan ampliamente usada y tuvo un impacto tan grande en su generación. Y no solo en su generación, sino su vida ha seguido impactando a las generaciones de creyentes que hasta hoy seguimos siendo alentados y retados por su vida. ¿Por qué? Porque él decidió vivir contra la corriente. Yo quiero preguntarte, ¿qué tipo de persona, qué tipo de cristiano ven las personas con las que tú te rodeas? En el trabajo, en la escuela, en lo secular, aún en la iglesia. ¿Qué tipo de persona ven? ¿Ven en ti a esa persona comprometida con Cristo? O quizá ven en ti a una persona que habla de sus convicciones, pero que saben que un pequeño empujoncito, una pequeña presión y se baja de sus convicciones. Se amolda al ambiente, se acomoda a las circunstancias, se ajusta a lo que tiene de enfrente. Esa decisión también es tuya. Si tú quieres que tu vida cuente para Dios, toma la decisión de obedecer a Dios en todo lo que te pida. Toma la decisión de comprometerte con Él, porque solo Él no te va a fallar. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, encontramos por ahí un versículo muy breve que habla de un creyente del primer siglo, Antipas, que fue mártir por negarse a ir en contra de lo que Dios pedía.
por no querer negar a Cristo. Y Antipas, antes de morir, pronunció estas palabras: si todo el mundo está contra Antipas, Antipas está contra todo el mundo. Tú puedes decidir. Está en tu voluntad decidir ir contra el mundo, pero a favor de Cristo. Y de esa decisión va a depender lo que venga adelante. Que Dios te bendiga.